¿Cómo es eso? Voy a proyectar el programa. Comparto pantalla. Díganme si se ve. Sí, profe, Profe, se ve re bien. Buenísimo. Bueno, fundamentación, objetivos, contenidos. Ustedes lo pueden leer después con más tranquilidad. Yo les voy a ir mostrando el contenido de la materia y ustedes se ocupan de leer lo demás. Unidad número 1, vamos a ver todo lo que tiene que ver con recursos naturales, conceptos, definiciones, tipos de recursos, por qué son importantes, cuál es la problemática en la gestión de los recursos y la clasificación según distintos criterios. ¿Cuál es la interacción que existe entre los recursos naturales y las actividades humanas? ¿Cuál es el impacto de la agricultura, de la industria y la urbanización en los ecosistemas? Todo lo que tiene que ver con enfoque ambiental, desarrollo sostenible y principios ecológicos, y el costo de los disturbios, nociones de economía de los recursos naturales. Esa es la unidad número 1. Unidad número 2, recurso agua, pasamos al agua, primer recurso, el agua como recurso, el ciclo hidrológico, qué tipo de aguas podemos encontrar, superficiales, subterráneas, cuáles son las áreas de recarga, déficit hídrico, cómo caracterizamos el agua, qué es el DBO, el DHO, el pH, o sea, cuando nosotros sacamos una muestra de agua, qué parámetros tomamos, con qué los comparamos, qué mecanismos existen para depurar las aguas contaminadas, estudios de caso de usos no sustentables del agua y acciones de manejo para mitigar estos problemas. Estas son 2 semanas, digamos, o sea, esta semana empezamos, largar la semana que viene seguimos con recursos y después largan con agua, 2 semanas. Recurso aire, unidad número 3. ¿Cómo está compuesto el aire? Aire, atmósfera, la definición, el concepto, composición, criterios, contaminantes primarios, secundarios, partículas, gases, contaminación lumínica, fotoquímica, acústica, ejemplos asociados a fuentes naturales y antrópicas, problemas globales asociados a la contaminación, smog, lluvia ácida, capa de ozono, cambio climático. Todo eso vamos a ver en unidad número 3. Unidad número 4, vamos a ver todo lo que tiene que ver con suelo, el uso del suelo como recurso, cómo se forma el suelo, el proceso de formación del suelo, definiciones, terminología muy específica de suelo fértil, suelo como soporte, erosión hídrica, eólica, laboreo, desertificación, prácticas de manejo de conservación del suelo. Unidad número 5, vamos a ver todo lo que tiene que ver con biodiversidad y sistemas ecosistémicos, y acá vamos a ver tipos de biodiversidad, qué es biodiversidad, conservación, pérdida de biodiversidad, un poco vimos en biología, especies amenazadas, áreas protegidas, corredores biológicos, manejo de ecosistemas, especies invasoras y leyes que protegen la fauna o la biodiversidad local. Y todo lo que tiene que ver con servicios ecosistémicos, cuáles son los servicios que nos brindan los ecosistemas, cuál es la diferencia entre un servicio ambiental y un servicio ecosistémico, los servicios de regulación, de soporte, de provisión cultural. Y por último vamos a ver la unidad número 6, que tiene que ver con el recurso minero y los recursos energéticos. Recurso minero, definición, concepto, clasificación, aplicación, 4 tipos básicos de minería y subclases, métodos indirectos como principio de aplicación del proceso del flash, disolución de agua caliente, lixiviación, fracking, y en energía, cuál es el concepto, cuál es la definición, energía eléctrica, recursos energéticos, definición, fuentes, clases, renovables, no renovables, subcategorías, principios de generación de energía, centrales térmicas, las convencionales y las alternativas, biomasa, geotérmica, solar, gas, combinadas, centrales hidroeléctricas, parques eólicos, parques solares fotovoltaicos.
concepto de transición, eficiencia de ahorro energético, políticas energéticas actuales y su impacto sobre los recursos. Y estas son todas las unidades y todos los temas que vamos a ver en recursos naturales. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Bien. No, profe. Respecto a las correlatividades que tenemos en recursos naturales, no tienen correlatividades precedentes, o sea, anteriores, pero sí las que siguen. Para recursos naturales debe estar regularizada para poder cursar el otro cuatrimestre control de la contaminación, que es de segundo año, primer cuatrimestre. Para inglés técnico, que es de segundo año, segundo cuatrimestre, y para capacitación del personal, que es de tercer año, primer cuatrimestre. Recursos naturales tiene que estar regularizada. Ahora, también debe estar aprobada con examen final o con promoción para poder rendir control de la contaminación o para poder promocionar control de la contaminación, que es el próximo cuatrimestre en el segundo año, primer cuatrimestre. ¿Está bien? O sea, profe, que hay que sacarla en el, digamos, en el año para La tenés cursar que la sacar, próxima. exactamente. Para Cuando poder dice cursar rendir, control y para poder profe, cursar inglés. ¿Cómo? perdón, cuando se refiere a rendir, porque yo lo había marcado eso, ¿es respecto al final Al o a final. todos los exámenes? A rendir el final, no. De control de la contaminación. O sea, para poder rendir control de la contaminación o para poder promocionar control de la contaminación, tenés que tener aprobada recursos naturales, no solamente regularizada, sino tiene que estar aprobada, o promocionada o rendida en la mesa de examen. Ok. O Perfecto. sea, para que me quede claro, la cursamos, pero si queremos rendir final o promocionarla primero, hay que rendir el final de recursos naturales. Así sería. Exactamente. Así sería. Bien. Esta materia se puede, como acabamos de decir recién, la pueden regularizar o la pueden promocionar. Ustedes todos la pueden promocionar a esta materia. No es como control. Ustedes el año que viene, cuando cursen control, solamente van a poder promocionarla los alumnos que hayan rendido recursos naturales. Ahora, ustedes ahora en recursos naturales la pueden promocionar todos, no importa que la condición que vengan. ¿Se entiende? Para poder promocionar recursos naturales tienen que tener aprobado todos los trabajos prácticos y tienen que haber aprobado el primer y el segundo parcial con 7 o más de 7 en primera También, profe, instancia. también, o sea, con recuperatorio, o sea, podemos rendir el recuperatorio con 7. No, en Si primera no, instancia decía. en primera instancia. Para poder promocionar la materia, solo en primera instancia. Si vos rendís el parcial, te sacás un 4, recuperás, hay recuperatorio, y te sacás un 10, igual no la podés promocionar porque en primera instancia te sacaste un 4. ¿Se entiende? O Bien, sea bien, que profe. lo que vale es la primera nota para poder promocionar. La primera nota en los parciales tiene que ser 7 o más de 7, el que quiera promocionar. Y todos están para poder promocionar. Todos. O sea que si quieren, la promocionan. Es solamente cuestión de estudiar. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. ¿Quedó claro eso? Perfecto, profe. Bueno. Sí, profe. Buenísimo. Y los trabajos prácticos tienen que estar todos aprobados, las autoevaluaciones todas aprobadas, las actividades todas aprobadas, y los parciales 7 o más de 7, primera instancia. Para regularizar, tienen que tener aprobadas los trabajos prácticos, aprobadas las autoevaluaciones, aprobadas todas las actividades, y la nota, digamos, para regularizar, tiene que ser 6 o más de 6. 6, si ustedes se fijan en este cuadrito que los puse acá, fíjense que para tener un 6, que es una nota suficiente donde ustedes tienen aprobado, es el 60% de la materia.
del 60 al 64% de la materia, o en realidad es un 4. La escala numérica cambia, o sea, no es como un 1 es un 10%, sino que es el 4, de nota 4, yo les pongo un 4, ustedes tienen el 60% de lo que rindieron aprobado, y eso es suficiente y con eso aprueban. Pero el 4 es el 60% del examen aprobado, ¿se entiende? El 5 es de un 65 a un 70% aprobado. Un 6 es de un 70 a un 74. Un 7 es de 75 a 79. Un 8 es de un 80 a 89, un 9 de 90 a 95 y un 10 es de 96 a 100. O sea, que un 4, si yo les pongo un 4, cualquier nota de ustedes, de lo que hayan rendido, tienen 4, aprobaron, porque ese 4 es el 60% de lo que rendieron, que está bien. ¿Se entiende? Si ya tienen un 3, un 2, un 1, es que no llegaron a ese 60%. ¿Quedó claro eso? Por ahí es medio confuso. Sí, profe. ¿Está bien? Sí, perfecto, profe. Bien. Respecto a la condición libre, esta asignatura no tiene y no admite la posibilidad de ser rendida como materia libre. O sea que si ustedes pierden la regularidad de la materia y quisieran rendirla para poder cursar el año que viene control de la contaminación, no se puede. Sí o sí la tienen que cursar. ¿Está? Bueno. Sí, profe, o sea que tenés que volver a cursar de vuelta a la materia, todo de nuevo. Exactamente. Pues las páginas del final son las páginas de la bibliografía. Toda la bibliografía que usamos para generar los PDF que les vamos subiendo. Bueno, vamos a alargar un poquito con ya el contenido, después que charlamos. ¿Alguna pregunta quedó? ¿Alguna duda? Pregunta, profe. Tipi, te escucho. Con el tema de la promoción, los trabajos prácticos, ¿también tiene que tener nota 7? El trabajo práctico tiene que estar aprobado, o sea, tiene que tener 6 o más de 6. Si vos tenés un 650, probablemente no influya tanto en la promoción, la vamos a dar a la promoción. La idea es que sí, que todo tenga 7 o más de 7. Ahora, si hay un trabajo práctico que tiene un 6, un 650, y no le vamos a dejar de no darle la promoción por un trabajo práctico que tiene un 650. Pero esfuércense para que todas las notas. ¿Está bien? Sí, profe, entendido. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bien. ¿Qué es lo que diferencia los elementos naturales de un recurso natural? A ver si alguno leyó o sabe o intuye qué puede ser. Y yo creo que recurso sería lo que se le puede sacar provecho, ¿o no? Viene por ahí, exactamente. Bueno, fíjense, esta introducción es súper interesante y si la analizamos un poquito, dice, vivimos rodeados de productos elaborados por la industria, sintéticos y algunos naturales, pero, digamos, todo esto que dicen que vienen, que son artificiales, provienen en última instancia de elementos naturales. La naturaleza que nos provee, todo lo que tiene que ver con la fabricación de objetos, que la ropa, los muebles, todo lo que es para construir una casa, todos los componentes electrónicos, todo lo que tiene que ver con medicina, con alimentos, con medicamentos, nos da la naturaleza todos los elementos esenciales para la vida, como el agua, el sol, el aire, los suelos fértiles, y todo lo que tiene que ver con las fuentes de energía.
los combustibles fósiles, como sabemos el petróleo, el gas, el carbón, toda la energía hidráulica, solar, eólica, maremotriz, digamos, todas las energías alternativas que podemos ver o conocer. Entonces, el hombre existe, vive gracias a todos estos elementos. ¿Alguien está hablando? Sí, profe, hay un micrófono abierto. Sí, hay un micrófono abierto, chicos. ¿Lo pueden cerrar, por favor? Ahí está, ahí lo cerró. Bien. Entonces, todo esto nos provee la naturaleza, vivimos de la naturaleza, pero hay algunos elementos, o muchos de los elementos naturales, que son muy importantes para el hombre, y hay otros elementos naturales que están, pero que no los utilizamos todavía, no sabemos para qué serviría. Por ejemplo, de todas las especies de flora y fauna en el mundo que hay y que existen, conocemos una partecita nada más de toda esa cantidad de especies. Incluso hay montones de especies que no conocemos que van a desaparecer y el ser humano todavía o nunca se va a enterar que esas especies existieron. Entonces, esto tiene que ver con el concepto de recurso natural. El concepto de recurso natural tiene que ver con algo más antropocéntrico, centrado específicamente en el ser humano. Es algo, un recurso, un elemento natural que el ser humano lo utiliza, le pone un valor, le pone un significado, porque le sirve. ¿Para qué? Profe, Sí. perdón, entonces sería como elemento es antes de que el hombre le meta mano, por así decirlo, lo utilice. Un elemento natural, que podría ser, no sé, los árboles, un bosque, es antes que el hombre intervenga. Un recurso Sí. es cuando el hombre ya lo utiliza. Exacto, cuando él ya le puso un valor y cuando el hombre ya lo tiene en la mira y lo está utilizando. Tiene que ver con algo más utilitario y con algo que el hombre ya le puso su mano. El elemento natural es un elemento natural de la naturaleza que existe y que el ser humano no lo utiliza. No quiere decir que no sea útil para algunas cosas. En algún momento lo puede llegar a descubrir, y eso lo vamos a ver en las clasificaciones de los recursos. Está ahí. Si en algún momento descubrimos para qué sirve, probablemente pase a ser, de elemento natural, pase a ser un recurso natural. Y esto tiene que ver un poquito, lo que le venimos hablando, con lo que planteamos en el foro, ¿no? En el foro planteamos esto. ¿Qué cosas considera el hombre como elemento natural y qué cosas ya las pasa a hacer como recursos? ¿Y qué condiciones? A eso está buenísimo que lo podamos ver y discutir. Claro, por ejemplo, profe, sería, no sé, el árbol, la madera es de la naturaleza y después el hombre la utiliza para la construcción. Exacto, o sea, el recurso forestal. Claro. Ya es un recurso natural. Pero a su vez, con el tiempo, también esto dejaría consecuencias, porque también van acabando con lo que es la naturaleza, o sea, la biodiversidad. Depende del uso. Ya el ser humano de por sí tiene como una, no sé cuál es la palabra, pero una cuestión de la utilización del recurso hasta agotarlo. O sea, no hay un punto donde cuidemos el recurso y decimos, bueno, hasta acá lo usamos y después le damos tiempo de descanso para que se regenere y después lo seguimos usando. Ya viene como innato en cómo somos como comunidad, como población. Lamentablemente, una vez que empezamos a utilizar un recurso y vemos que ese recurso nos sirve, bueno, olvídate. Le damos para adelante hasta que terminamos de extinguir el recurso. Bueno, bien.
En la investigación que estaba haciendo, profe, para poder responder una de las preguntas que usted hizo, Sí, estaba viendo que se toma en cuenta mucho los factores económicos, ¿no? De los totalmente. recursos, si Por supuesto, conviene o no conviene. por supuesto que sí. Todo tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la cultura. Si nosotros pensábamos en cómo utilizaban los recursos hace 150 años atrás, con la tecnología que tenía en ese momento y con la cultura, o en distintas culturas, probablemente no sea la misma que la que tenemos ahora, donde ha avanzado tanto la tecnología, hemos avanzado tanto en montones de cosas y las culturas han cambiado. Entonces, hay muchos factores que se tienen en cuenta o que son tenidos en cuenta para poder, digamos, clasificarlos como recurso, como elemento. De Incluso la nosotros, cultura porque también cabe destacar, por ejemplo, una compañera mencionó ahí el tema de la madera. Hay lugares donde todavía se protegen a los bosques para que el hombre no entre ahí prácticamente y lo destruya, ¿no? las áreas protegidas, tenemos en San Luis áreas protegidas, sí, todavía tenemos eso. Eh, pero digo, va más allá todavía, ¿no? Hablamos de la ley de bosques, podemos hablar de la ley de bosques en Argentina. ¿Qué pasa con la ley de bosque? Hasta hace 2 o 3 años atrás tuvimos una ley nacional de presupuestos mínimos de conservación de bosque, eh, donde había un porcentaje mínimo que debíamos conservar, cada provincia debía conservar. Cuando cambia el gobierno, toda la plata destinada a esa ley de presupuesto de conservación de bosques, ya no hay una bajada económica, entonces es difícil conservar esos bosques. O sea, hasta este punto hemos llegado. O sea, cada provincia subvencionaba, digamos, a cierta gente por conservar sus bosques, o por hacer cosas en sus campos que tengan que ver con el cuidado del ambiente, y ahora ese dinero ya no está, o no es el mismo, no es la misma cantidad, entonces es más difícil poder conservar esos bosques, y entonces va a haber cada vez más gente que desmonte para, bueno, vender la madera, para utilizar los suelos, entonces cada vez van a ser menos compatibles con la conservación de los ambientes. Y esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la cultura. eh, bueno, y no solo porque lo estamos pensando y lo estamos estudiando, pero hay gente que ni siquiera se lo plantea a esta situación, ¿no? Sí, es así, profe. Tal cual. Bueno, y esto es lo que ven un poquito lo que estamos hablando, lo que habla el PDF cuando habla de perspectiva histórica, perspectiva cultural, y que habla un poquito de la parte económica y la parte social. Ahora, bueno, acá le damos una definición a lo que son los servicios naturales y los bienes naturales. Entonces, los ecosistemas no solo nos proveen de bienes materiales que son tangibles, sino que también nos proveen de servicios esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales naturales? Son funciones ecológicas que no siempre las vemos o que son palpables para nosotros, como por ejemplo la regulación del clima, la polinización de los cultivos, el ciclo de nutrientes, la provisión de hábitat para la fauna, el control natural de plagas, la filtración de agua en los acuíferos, digamos, son cosas que nosotros no las vemos, pero que suceden en los ecosistemas y que es un servicio natural, a diferencia de un servicio ecosistémico, que lo vamos a ver después. Bueno, y los productos de los bienes naturales son productos tangibles que nos brinda el ecosistema: la madera, la fruta, todo lo que tiene que ver con los alimentos, los minerales, el agua,
todo lo que podemos obtener de la naturaleza, de medicina, de fibras naturales para fabricar ropa, de plantas medicinales, esos son los bienes naturales. Entonces, en un ecosistema nos puede brindar o servicios o bienes. Bienes es algo más palpable, algo que vemos, que podemos sacar, y los servicios tienen que ver con cuestiones, funciones ecológicas propias del ecosistema, que son parte para que podamos ver esos bienes, ¿no? Esos servicios son como el sustento, la base para poder obtener esos bienes. Esto es súper importante que podamos diferenciar bienes de servicios. ¿Qué diferencia hay entre servicios naturales y servicios Si ecosistémicos? falla, perdón, profe, si falla uno de los dos, ¿se desestabiliza algo? Por ejemplo, si falla el bien natural, los servicios naturales no funcionarían, porque estoy viendo el ejemplo de las abejas. Sí. Entonces, si de tantos químicos que hay, la abeja no puede hacer la polinización, entonces se ve afectado todo lo que es el cultivo, ¿no? Exactamente. No Es lo que siempre... pasa en San Rafael. ¿En dónde? Rafael. Por eso hay, ¿cómo se llama esta planta que es morada? Me olvidé el nombre. Pero bueno, cuando fui de viaje de excursión a Las Leñas, nos explicaron una parte que habían partes donde habían sembrado unas plantas para que la abeja haga polinización y empiecen a más o menos a controlar el cultivo en San Rafael, porque es muy seco. Ajá. No siempre está concatenado el bien con el servicio. Obviamente hay relación, todo está relacionado, pero no siempre, o sea, puede ser que, qué sé yo, esté afectado no sé, el ciclo de nutrientes, y eso afecta a la vegetación, no sé, el ciclo de nitrógeno, y afecta a la vegetación, pero si está la fauna viviendo en ese ecosistema, probablemente no sea afectada, por lo menos en un principio, por esa falta de ciclo de nutrientes. No siempre está concatenado. Después, a la larga, más tarde, más temprano, hay una relación, pero no quiere decir que siempre haya una relación entre bien y servicio ambiental. ¿Está? Lo que es importante que podamos diferenciar es el servicio natural del servicio ecosistémico. El servicio natural es la función o eso que sucede en un ecosistema como un proceso natural, que es lo que recién estábamos viendo, que describe lo que existe y ocurre en la naturaleza como resultado de su propio funcionamiento, así funciona el ecosistema. Y el ser humano no necesariamente lo está usando, lo está valorando, lo está aprovechando. A diferencia de un servicio ecosistémico donde ese servicio sí es usado, sí es valorado o sí es aprovechado por el ser humano. Esta es la diferencia. O sea, es lo mismo que el recurso natural y elemento natural. También hablamos de servicio natural y de servicio ecosistémico. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, Bien. profe, sí, profe. Sí. Sí, Cuando profe, sí. hablamos de, perfecto, cuando hablamos de economía que tiene que ver con los recursos o con los bienes o con la parte de la naturaleza, cuando hablamos de bienes y servicios, tiene que ver un poco con los servicios ecosistémicos, esto que les estoy contando, y los bienes, con los bienes palpables que podemos extraer de la naturaleza. Pero tienen que saber que si hay una separación entre un bien, un servicio natural y un servicio ecosistémico. Vamos a ver un poquito sobre la clasificación de los recursos. Los recursos se pueden clasificar según su origen en recursos bióticos y abióticos. Por eso, cuando ustedes empiecen a hablar o en algún momento hablen o tengan que dar un examen o tengan que explicar o hablar de recursos naturales y hablamos de sus clasificaciones, tienen que saber que según qué los estamos clasificando, ¿no? Entonces, según su origen, pueden ser bióticos o abióticos. Bióticos lo hemos visto esto ya, derivados de materia orgánica como animales, plantas, combustibles, fósiles. Abióticos no provienen de materia orgánica. Ahora, la clasificación según su naturaleza pueden ser biológicos o culturales. Biológicos
que implican alimentos, forestación, biomasa. Los geológicos son los minerales, los suelos, el agua, las rocas, los combustibles. Y los culturales son todo lo que tiene que ver con los paisajes, las áreas protegidas, los sitios arqueológicos, los sitios que tienen que ver con las poblaciones originarias. Eso tiene que ver con el recurso natural cultural. Según su estado de desarrollo, podemos tener recursos naturales potenciales, actuales, de reserva y de stock. Y esto es lo que les estaba diciendo recién cuando hablábamos de los elementos naturales que todavía no eran utilizados por el hombre. Los potenciales son los recursos naturales o los elementos que existen pero no se explotan. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología, porque no sabemos para qué sirven, porque no está el interés. Son potenciales, están ahí, podrían servir, pero todavía no los usamos. Por ejemplo, montones de plantas, montones de yuyos, montones de vegetación que probablemente sirvan para fabricar medicina. Los recursos naturales actuales son los que en este momento estamos utilizando como manejo, con control y manejo, como por ejemplo la extracción de petróleo en Vaca Muerta. Los recursos naturales de reserva son parte de los recursos actuales de los que estamos siendo manejados y controlados y explotados, pero que son guardados para el futuro, por ejemplo, las reservas de litio, y hablaron mucho de litio en el foro, y las reservas de stock, ¿qué son? Las reservas, los recursos naturales de stock son los identificados, pero que no son utilizados en este momento con la tecnología actual. Por ejemplo, el gas atrapado en las formaciones geológicas profundas. Entonces, esto tiene que ver con la clasificación de los recursos naturales según su estado de desarrollo. Según su posibilidad de renovación, de cuánto, en qué tiempo se van a renovar, hablamos de renovables, no renovables y el término inagotables. Los renovables son elementos naturales o recursos naturales que se regeneran naturalmente a una tasa igual o superior a la que estamos consumiendo. Por ejemplo, los bosques, por ejemplo, los peces, por ejemplo, la energía solar. Los no renovables es cuando hay una determinada cantidad guardada y que por lo general se utiliza mucho más rápido que lo que se regenera, porque la regeneración es muy lenta o no existe, y bueno, en algún momento terminan desapareciendo. Por ejemplo, el petróleo y los minerales. A veces hay recursos naturales renovables que como los usamos tanto, no le damos tiempo de renovarse, terminan considerando no renovables, como por ejemplo algunas especies de animales que el ser humano utiliza, o por ejemplo a veces el agua, en algunas ocasiones se considera no renovable. Y los recursos naturales inagotables, que quiere decir que no se agotan por el ser humano, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica, pero sí, no se agotan, pero los podemos degradar, los podemos contaminar, pero digamos, se consideran inagotables. Y esta es la clasificación que tenemos de recursos naturales. ¿Preguntas? No, profe, de mi lado no. Excelente. De mi lado no, clarísimo. No, profe. No, profe. Yo una curiosidad nomás. ¿Hay alguna estadística o algún informe, algo de algún recurso que esté científicamente comprobado que se haya agotado, que no exista más? Por curiosidad pregunto, porque eso de no renovable, que sí, pero... Y bueno, por ejemplo, alguna especie que haya desaparecido. Eso es un recurso. Pero aparte de animales, o sea, puede ser algún recurso vegetal también los y nada más, dinosaurios. porque mineral no. ¿El qué? Alguien dijo algo ahí. Yo no conozco, digamos, no he leído ningún artículo científico ni he visto ningún paper donde hayan declarado, digamos, a ciencia cierta que ha desaparecido un recurso. Pero vamos en camino.
a eso. Sí, Excepto de sí. animales y plantas. Bueno, por ejemplo, el recurso suelo, en algunos, a veces uno también tiene que como bajar de qué estamos hablando, si a nivel local, si estamos hablando a nivel regional, si estamos hablando a nivel mundial. O sea, por ejemplo, el recurso suelo, no sé, estoy pensando en las provincias pampeanas nuestras, por ejemplo, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, donde es zona de agricultura, probablemente el recurso suelo en esa zona esté extinto. O sea, obviamente lo estamos reforzando, le estamos metiendo agroquímicos para que siga funcionando, cambiamos, ponemos un día trigo, al otro día le ponemos soja, pero ese recurso probablemente está agotado en esa zona. Entonces, por ahí también está bueno cuando hablamos de recursos naturales, en general en ambiente, cuando hablamos de cualquier cosa, tenemos que decir bien localizado. Estamos hablando a nivel local, estamos hablando a nivel regional, a qué nivel estamos hablando, ¿no? ¿Y qué escala? Sí. Esa es la palabra, no me salía la palabra. Sí, con respecto a las tierras, los otros días, bueno, tuve que viajar y estuvimos en un lugar donde estaba muy, muy alto y vos veías para abajo y es todo campo, sembrado, ¿no? Sembrado. Y digo, ¿a dónde se van los bichos, los animales? Porque eso es como que los van corriendo. Y lo único que quedaba eran montañas, o sea, pero está todo totalmente explotado, digamos. Y No, los bichos, la fauna, la fauna, la vegetación desapareció porque desmontaron. La fauna, los animales o las especies que son como más plásticas, se adaptan a los cambios, como por ejemplo los zorros, pueden sobrevivir hasta algún punto, aguantar un poco más, compartir junto con el humano. Hay otras especies que desaparecen a nivel local. O sea, por ejemplo, en San Luis, hace 100 años atrás había yaguareté. El yaguareté llegaba hasta el sur de Argentina. Bueno, ahora solamente quedan como 3 poblaciones reductuales en el norte. Pero, ¿por qué? Y porque los fuimos desapareciendo por esto, porque desmontamos, porque los cazamos, porque los matamos, porque un montón de cosas, y a nivel local desapareció, es una extinción local. Se extinguió la provincia. Esto es lo que sucede, digamos, en montones de situaciones, pero cuando vos ves esto que decís, lo que sucede con los animales es que muchas especies mueren, algunas probablemente se van a otros lugares hasta donde resisten, y hay otras que se adaptan. igual es tristísimo. Es tristísimo, sí, por supuesto. Pero todo eso se ve influido por la demanda del hombre también. Por supuesto. Porque nosotros mientras más consumimos, más el hombre va a utilizar los recursos. En este caso, si somos de consumir mucha harina, y bueno, el hombre tiene que sembrar trigo y va a utilizar campos y campos con tal de poder vender su producto, ¿no? Claro, ahí entraría la parte económica, que bueno, poco se tiene en cuenta también en lo que es la naturaleza, que todo va por lo económico. Entonces, bueno, se están destruyendo campos y han desaparecido animales y todo eso, pero justamente por eso. Sí, es por eso, son muchas cosas por ahí si uno se pone a pensar. Tiene que ver con la sed del hombre de generar, de tener dinero, de generar dinero y ser, también está esa cuestión De poder, quizás. Sí, de poder, de política. Poder más que la naturaleza, podemos más, sí. Sí, son como muchas cosas que escapan, lamentablemente, a veces a nosotros. Pero bueno, la misión nuestra no solamente es educarnos, aprender para poder laburar y crecer, sino también para transmitir, para ser replicadores de la información, para contar a la gente que no sabe, para ser el criterioso, decir, esto por acá no, tiene que ir por este otro lado, y para de a poquito cambiar la conciencia y la cabeza de la gente. Yo creo que ahora
juventud, los niños tienen como un poquito más de conciencia. Porque, por ejemplo, me estoy lavando los dientes y tengo la camisa abierta y viene mi hijo y me dice, tienes que sacar el agua porque estás gastando un recurso natural. Me dice, bueno, digo, como que tienen un poquito más de conciencia o se está tomando en ese sentido. Ojalá que sí. Esto sirva, obviamente, porque también, bueno, mi hijo me dice, yo sola no voy a hacer nada, pero dice, voy a aportar. Y porque por ahí dicen, yo porque tire agua no voy a salvar el mundo. Y no, pero de un poquito vamos aportando. El granito de todos. Tal cual, es así. Ojalá, y ustedes van a ser replicadores de toda esta información, así que está buenísimo, me encanta que entre todos podamos replicar esto. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase, que es ¿cuándo es? La teoría es la clase el otro martes. Sí, comisión 2 tenemos el jueves a las 16. El jueves tienen comisión 2, pero la teoría conmigo la vamos a ver el próximo martes. Sí les pido, nos quedan 3 PDFs, yo voy a hablar probablemente un poquito de cada uno, que lo lean a los 3 que quedan, y que si hay dudas, preguntas, lo que sea, me manden, y si necesitan, profe, yo quiero que hagas hincapié en esto, me lo manden, porque por ahí está bueno, y entonces profundizamos más en uno que en otro, bueno, ahí vamos viendo. Bueno, profe, entonces el lunes son las prácticas y los martes sería la teoría. Exactamente. Martes bien. teoría para todos. Bueno, profe. Y jueves para una comisión y lunes para la otra comisión. Profe, disculpe, ¿me explica bien las prácticas? Ustedes van a tener clase 2 veces por semana. Los martes vamos a ver teoría. ¿Vos de qué comisión sos? La 2, los jueves tendrían. Bueno, y el jueves van a ver práctica. Práctica quiere decir que ustedes, si tienen dudas, le pueden preguntar al profe que se conecte ese día, se pueden poner a hacer trabajo práctico en clase con el profe ahí para si quieren preguntar algo. O sea, es una instancia en donde van a estar, digamos, conectados para poder llevar adelante la parte práctica de la materia. Y la parte teórica la vemos los martes. Profe, ¿y estas clases prácticas son obligatorias? El que quiere promocionar tiene que tener el 40% de asistencia de todas las clases. El 40% de asistencia. Entonces, podés no ir a alguna práctica, pero tenés que tener un total el 40%. Genial, gracias, profe. Les mando un beso a todos, nos vemos la próxima. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.